Muy bien, buenos días. Pues nada, tengo hoy el extremo placer de presentar aquí, en este aula magna de la escuela, al arquitecto, profesor y amigo Efrén Munarriz Clemos, arquitecto ilustre, navarro, de Tudela, como se encargará de destacar, supongo, desde el principio en su presentación. Y creo que tenemos la suerte de contar con él en la escuela desde hace algunos años. Me jactó de pocas cosas, pero en la época que me tocó estar en la dirección de la escuela, una de las cosas que me jactó es de haber fichado a Efrén para que estuviese en la escuela como profesor. Eh, bueno, Efrén, tenemos la suerte también de contar con su colaboración en la asignatura en un semestre, en el primer semestre, pero en el segundo ya no se lo llevan los del máster, ¿no? Para que esté de asistente con profesores invitados del máster de Teoría y Diseño Arquitectónico, pero bueno, tenemos la oportunidad de hace bastantes años de contar con él en la docencia de la materia de proyectos en cuarto año. Veo que hay aquí algunos de los alumnos que tenemos, en fin, creo que Efren no merece menos, porque entre otras cosas, yo no se puede decir que es uno de los profesores más queridos, creo, por supuesto, de la asignatura, pero creo que de la escuela. Consigue bueno, no tengo que abundar demasiado en esto, es una evidencia que no necesita mayor explicación. Es muy cercano, muy cálido en sus observaciones, aparte de extremadamente agudo y válido como profesional y como crítico y como profesor. Como profesor que sabe enseñar, que sabe dirigir, que tiene paciencia para dosificar pues, su amplio background de conocimientos y de experiencia en píldoras asequibles para los estudiantes en todo momento. Yo lo admiro también como profesor, aprovecho para decirlo, y considero que es una fortuna tenerlo junto a mí en la materia durante todo este tiempo. Él también representa algo que creo que es importante que en esta escuela se vea y se conozca y se valore, que es una figura de arquitecto, un perfil de arquitecto, un modo de trabajar que, bueno, que en este momento pues a veces es un bien un poco escaso. Estamos siempre comentando que lo difícil que es a veces abrirse camino en el mundo profesional y establecerse como una firma propia, con una dimensión modesta, digamos, reducida, pues encontrando camino pues, en este mar en el que dominan a veces los grandes transatlánticos de oficinas de arquitectura muy grandes, con mucha gente, con conexiones, con clientes, con otras oficinas nacionales e internacionales. Precisamente es un arquitecto local, que es lo que lo hace global. Este es un poco este comentario que es típico, ¿no? Que se suele hacer. Es decir, precisamente en la abundancia, en la condición local del trabajo del arquitecto se consigue muchas veces también que ese trabajo tenga una calidad, una calidez, un valor que lo hace trascender sus fronteras y volverse mucho más que local. Es un ejemplo de arquitecto dedicado 24/7 a su trabajo. Bueno, 24/7 es una forma de decir que vive su trabajo con una intensidad extrema, admirable, con una cercanía enorme a los temas de trabajo, que muchas veces son temas bueno, pues, de escala pues, reducida, los temas de trabajo, la vivienda unifamiliar, en fin, otros temas, algunos más de los que nos hablará, alguno que tiene que ver con el espacio público y con clientes y materiales pues que, con los cuales el contacto pues, es inmediato. Bueno, Efren, no me quiero alargar mucho más. Su único pequeño efecto es que es del Barça, pero bueno, en este momento el Barça está en boga, está en alza, con lo cual pues, no tenemos más que motivos para la celebración. Muchas gracias, Efren, por tu amabilidad y estamos deseosos de escucharte. Muy bien. Bueno, pues lo de siempre. Gracias por la presentación, gracias por vuestra asistencia y claro que volver a ponerme en esta pequeña tribuna desde hace tiempo que no lo hago, pues no deja de ser para mí como pues, un suceso nuevo, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a dar conferencias ni estas cosas, lo hago siempre en pequeños comités, en clase, en aulas y tal. Entonces, si cometo algún exceso verbal o si creéis que pues, me tenéis que disculpar porque a lo mejor en algún comentario pues, puedo
utilizar algún término excesivo. En cualquier caso, intentaré justificarlo. Bueno, como veis, he puesto las coordenadas de Tudela porque ya sabéis que soy muy tudelano. Yo siempre os invito siempre cuando me toca referirme a vosotros, como un pequeño viaje que se puede hacer a través de mi trabajo, de mi humilde trabajo. Es un trabajo de pequeña escala siempre, pero que nunca está falto de pasión, emoción, devoción y de un gusto por trabajar y por emplearme en la arquitectura cada día superior. O sea, no tengo ningún tipo de hartazgo, ni cansancio, ni nada. Cada día me siento mejor arquitecto y cada día me siento más implicado con la arquitectura. O sea que yo no me agoto. Espero no agotaros a vosotros en este ratito. Bueno, pues me gusta también presentarme como Efrem, pero también como hijo de Luis y de Mercedes, porque yo creo que en nuestros orígenes hay algo del conocimiento. Yo siempre recuerdo cuando leí la Ilíada, cómo Homero presenta a sus personajes no solo con sus nombres, sino de quién eran sus padres, los oficios de sus padres, en qué tierra vivían, y hacía una descripción larga de sus orígenes. Bueno, pues mi descripción es que, que soy hijo de Luis y de Mercedes y que trabajo con Inma, con José Mari, con Martín, que son de los supervivientes de aquel estudio de 11 que teníamos antes de la crisis. Pero claro, soy hijo, pero también soy padre. Y soy padre de otro Luis, que estudió en Barcelona y que hace estas cositas de diseño y que es justo que lo cite en esta charla. A mí me gusta empezar como esta invitación también a pasar por las puertas de la puerta de mi estudio, esta puerta oxidada que hicieron mi familia y que resume la tradición de lo que de donde me pagaron los estudios y hoy me ofrecen toda la hospitalidad del mundo con mi despacho y con mi casa. Es una puerta hecha por Talleres Munarriz, que es la empresa con la que vive toda mi familia, que tiene un suelo que está hecho de viruta de metal con hormigón, porque es lo que nos ha dado de comer a los Munarriz. Y yo pues pertenezco a ellos. Y de la extracción de esa viruta, de ese esfuerzo mecánico por pulir el metal, por extraerle lo que le sobra, etcétera, y por esa otra chapa que es como una lápida, que es el material con el que mi padre ha hecho prensas hidráulicas toda la vida y que ahora ya, pues lamentablemente, no las puede hacer. Bueno, pues os invito a hacer este viaje. En Tudela, ya sabéis, con mis coordenadas, yo siempre digo, incluso cuando me presento a los profesores del máster, siempre digo que soy de Tudela, que nací en Tudela y que soy de Tudela, pero con toda la acepción. Antes no era así, pero ahora yo creo que le pertenezco a mi ciudad. No sé si ellos me quieren, pero yo me siento que les pertenezco. Y siempre digo que Tudela está en esta condición para mí el Ebro es como mi pequeño mar y está siempre entre la Bardena, la aridez del paisaje de la Bardena, pero también al lado de la violencia de este horizonte que marca el Moncayo desde nuestras latitudes, ¿no? Y bueno, pues estas son las referencias más o menos de cómo se sitúa mi ciudad dentro de este mapa, pero lo que me gusta resaltar siempre es que en mi ciudad el río Ebro tiene una relación con ella muy puntual. Yo siempre digo así, en un plan, pues un poco, si queréis, cursi, que es como una especie de beso o un tacto especial entre un río y una ciudad que siempre se ha defendido del río porque ha sido un río agresivo y que se fortificó en todos los diversos perímetros y que cada vez que ha hecho una ampliación de sus cascos históricos o sus recintos amurallados, siempre lo ha hecho con operaciones urbanísticas de mucho interés. Una de estas, esta calle Herrerías, que luego la veremos como espacio público. Bueno, con este pequeño antecedente, os cuento que yo estudié en Barcelona, así era mi escuela cuando yo empecé, así la dejé y la pude inaugurar con una conferencia de James Stirling, que no sé si lo conoceréis los estudiantes, y la inauguramos con un montaje extraordinario de
de la Victoria de Samotrace dando vueltas en una grúa de la obra y un pianista con el frac colgando en voladizo. Fue una experiencia. Y que todos estos señores que veis aquí pues han sido mis referencias, porque a veces buscamos referencias en los grandes arquitectos de la historia y para mí mis referencias son ellos. Con ellos aprendí a pensar, desde Eugeni Trías, fallecido, Federico Correa, Alfonso Milá, los Solá Morales, de urbanismo, ahora es Rivas y Piera, el gran poeta y calculista Joan Margarit y Busadé, Enric Soria, Kedglas, el que decían que se me quedó, cuando me conoció, se quedó mirándome como diciendo, ¿de dónde ha salido este con flequillo y nariz como yo? Enric, Viaplana, Pep Ginás, etcétera, ¿no? Y los profesores con los que tuve un contacto muy especial con Juan Arias y Alberto Noguerol, que lamentablemente en 2 años han fallecido los dos. Y mi estimado Jaume Bach y Mora, sobre todo Jaume, que aprendí muchísimo con él. Y ahora, pues, oye, pues estamos aquí y estoy encantado y feliz de seguir aprendiendo en esta escuela. O sea, gracias a como ha dicho Juanmi y José Manuel, que tuvieron la deferencia de contar con esta pareja. Francisco Galaría y empezamos nuestra cabalgadura juntos y hicimos un proyecto en Tudela que se sitúa en un barrio periférico, en una posición con unas vistas al Moncayo espectaculares, pero que el tiempo se ha encargado de truncarlas con unos crecimientos que han surgido por aquí que no estaban previstos en su momento. La peculiaridad de esta parcela y la respuesta por la que vamos a entender algo de cómo es esta casa es esta posición que está justo dando vista frontal a una pequeña calle. Entonces, claro, cuando uno se plantea cómo colocarse en una posición de este tipo, lo primero que hace es, oye, ¿cómo se puede entrar en una vivienda? ¿Cómo hago una puerta de una casa que tiene esta perspectiva? Bueno, pues nuestra primera intuición con 28 años, o sea que no es ninguna tontería, teníamos 28 años. Bueno, Francisco menos, porque soy algo mayor que él. Era la negación de la entrada. O sea, decir, si con esta perspectiva, ¿qué puedo poner? ¿La puerta del juicio de la Catedral de Tudela, como en el eje de la calle? Pues bueno, la idea era negarla, construir un objeto lo suficientemente contundente para soportar este empuje, pero a su vez lo suficientemente débil como para que un desplazamiento de un muro hacia adelante generara un acceso tangencial. Entonces, claro, casi ese era el gran gesto que teníamos frente al otro gran gesto que era esta fachada que daba al sur y que daba al Moncayo. O sea, esta dualidad de muro ciego con respecto al acceso y muro muy permeable y orientado al Moncayo y al sur. Entonces, la respuesta de la casa era sí. También tenía como otra cuestión que le afectaba a la perspectiva. En el momento en el que una casa tiene una perspectiva relativamente corta y no se enfrenta más que a un reducto de urbanidad, entre comillas, en esta urbanización, no es lo mismo que cuando te enfrentas a un paisaje abierto en el que la fachada se reviste de unos elementos en los que la engrandecen y que le dan una nueva dimensión al margen de otorgarle algunos efectos de sombra, etcétera, y matices con respecto a esa orientación. No me gusta entretenerme con las plantas porque las plantas es lo de menos. O sea, cada uno hace una planta y no sé, bueno, es lo de menos. Esto es muy atrevido decirlo. O sea, las plantas lógicamente tienen que responder y tienen que funcionar y tienen que estar, sobre todo a los que nos enseñaron en Barcelona, que la planta era, vamos, era un mecanismo de una precisión bestial. Este no es el caso, pero sí que se refleja en lo que es fundamental, el acceso por los dos lados, entrar por debajo de un dintel, por esto que estás atravesando un muro y da una sensación muy hermosa, y encontrarte con el jardín por detrás. Toda la planta para el uso diario y la planta siguiente para las habitaciones. Las secciones, pues lo mismo, aquí se ve toda la estructura que teníamos previsto una escalerita para bajar, nunca se hizo. Y bueno, estos son algunas fotos que están combinadas con las que publicaron en su día en el Amasté hace un montón de años, de un monográfico que hicieron de arquitectura navarra y que tiene este aspecto. No sé si me he pasado con el tamaño de las imágenes. No sé si se ven demasiado grandes.
perdonadme porque soy novato en todo esto. Y ya veis que tiene un aire un poquito catalán, con un ladrillo pintado. Hay algunas reminiscencias de mi profesor Jaume, incluso en la cubierta, alguna de las viviendas que hizo. O sea, es obvio. Y por qué no, pues a Pep Ginas, que con la casa de sus padres, pues es una referencia que es muy difícil no tener en cuenta, ¿no? Perdón. Incluso hay algún proyecto de Garcés y Soria que tiene también algunas eh, reminiscencias de este ladrillo pintado. Estas son las fotos que le hice recientemente porque unos alumnos de la Escuela de Zaragoza vinieron de visita a Tudela con Carlos Labarta y tuvimos la posibilidad de enseñarles la casa y fotografiamos esto como recuerdo. Seguido hicimos un proyecto ya contando con una exalumna de la escuela, Amaya, no sé si la recordaréis, algunos profesores supongo que sí, porque es una crack, y Francisco y yo ya un poquito mayores, un poquito más mayores. Hicimos un proyecto que es la calle Herrerías que os comentaba antes, que está en esta situación, en un momento que se construyó, o sea, que se formalizó como espacio, en el momento que las murallas que cerraban la ciudad, las murallas medievales, fueron superadas por este barrio que se fundó para acoger a los conversos. Entonces, en ese momento, este barrio, el Morisco, tenía sus murallas, pero cuando se consolidó todo este espacio, ya se derribaron y quedó este espacio libre que se rellenó en su momento para conseguir la cota de unión entre las dos partes de la ciudad. Hicimos un concurso en Tudela, lo declararon desierto, pero nos encargaron el proyecto, con lo cual, pues, nos damos como ganadores y ya está. Bueno, hicimos todas estas presentaciones con algunas fotos ya actuales de cómo era. Y aquí, pues en estos planos se explica un pelín en esa evolución desde la muralla medieval, cómo se construye el nuevo barrio morisco. Este espacio todavía no se ha rellenado y finalmente se rellena y luego aparecerá lo más hermoso de Tudela, que es esta plaza construida sobre el río Keiles, que curiosamente tiene un antecedente porque en este punto que era el anterior al superar los límites de este pequeño río en Mediavilla, también se construyó sobre el cauce del río una iglesia. O sea que teníamos como una cierta tradición de construir sobre los ríos, que no está nada mal. Para lo que somos los tudelanos, no está mal. Esta es una visión de la calle Herrerías antes del proyecto de peatonalización que se propuso el ayuntamiento de entonces. Y claro, era un espacio en el que había un canal central de vehículos y dos aceras totalmente independientes que trataban cada una de resolver los problemas de accesibilidad de cada una de las fachadas. Y el gran propósito de este espacio, imaginaros lo que es esto. Por ahí veo mi flecha amarilla, o sea que el pobrecillo que está jubilado. El trabajo consistía en un levantamiento de planos muy exhaustivo, del cual no os pongo más que este, con múltiples secciones, y pongo este porque las múltiples secciones luego se reflejan en una manera de subdividir el espacio y de crear nuevos enlaces en estas calles en las que las dos fachadas estaban muy desvinculadas. Hicimos este trabajo por capas. Este era el resultado definitivo, que en inicio había aquí unos setos continuos que lo que hacían era separar totalmente el tráfico rodado del peatonal que se daba por las fachadas. Entonces, claro, el gran compromiso de todo esto, la gran estrategia que yo creo que merece la pena recalcar es que a veces el espacio público, más allá de pavimentar, colocar árboles o lo que sea, hay algo que tenemos que resolver, y es que si nosotros decidimos que estas barreras se deshacen y por lo tanto este contacto entre las dos fachadas hay que recuperarlo, este tránsito transversal hay que recuperarlo, tenemos que intentar que estas pequeñas topografías que tenía el espacio original resolverlas. ¿Y cuál fue el gran desafío? Al cual estaré siempre agradecido a mi compañero Glaría, que se metió en esa faena en distintas reuniones que manteníamos de grupo, y lo que hizo es, bueno, lo que decidimos hacer es, como le comentaba el otro día a un compañero, que las dificultades que tiene un suelo es como cuando forras un libro o forras algo que vas llevando la arruga al sitio donde te conviene. Entonces hicimos ese trabajo de pendientes,
para conseguir un plano continuo bestial. O sea, para mí ese es el proyecto. Y luego ya cada uno pues resolverá sus cosas y elegirá su arbolado y un diseño de mobiliario, lo que sea, que luego lo veremos. Pero lo fundamental era llevar todo el espacio y llevamos todos los accidentes a este punto. De manera que modificamos todas las cotas y hicimos unos planos de soleras espectaculares. Eso ya solo merecía la pena. Y esa es la clave. Y la otra clave era establecer un ritmo de juntas en este sentido que conciliaran las dos fachadas que habían estado siempre separadas. Y, por lo tanto, cuando observamos que había como unas líneas de parcelario, como palacios renacentistas y barrocos en toda esta parte, y todo esto era un parcelario casi más gótico de parcela estrecha, pues nos pareció que teníamos como unos argumentos para trabajar en este borde y otros argumentos para trabajar en este otro. De manera que trabajamos con 2 hileras de arbolados y unos bancos continuos con respaldos de setos que fuesen a trazos para permitir precisamente este contacto transversal. Y sin embargo aquí trabajamos pues en referencia a esto se dice con la boca pequeña, ¿no? A los jardines árabes, pues pequeños espacios, pequeños jardines con sus arbolados también. O sea, contado eso, hay un trabajo exquisito de pavimentación, bajo mi punto de vista, claro, en la utilización de 3 piedras distintas que ayudan muchísimo pues, a entender las dos diferencias entre las dos partes del proyecto. De hecho, solo hay iluminación de báculos en una de las dos, la otra tiene iluminación de balizamiento. Hay todo un esfuerzo por coser con estas juntas y, como veis, todo va unido siempre a estas juntas, todo. Esto fue un trabajo de dirección de obra bestial. O sea, yo no me lo he pasado tan bien, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien yendo a la obra todos los días viendo esto. Y el resultado, pues se puede ver más o menos en estas fotos que he seleccionado y que las paso así rápidas. Estos son las fotos casi inmediatamente de haberse terminado. Esta es posterior, ya se ven los árboles un poco más crecidos. Todo este trabajo de jardineras, de piedra y acero inoxidable, no sé, no se trata solo de divertirse, obviamente esto no es un ocio solo, pero se nota cuando alguien se divierte trabajando, se nota porque el tiempo lo deja aparcado. Todo este trabajo de cada espacio que teníamos localizado con sus soluciones de mobiliario urbano, con bancos alargados. Ahora los setos han crecido mucho y ya se nota que el respaldo del banco también va acompañado de un respaldo vegetal. Las paso así rápido. Pusimos abajo del todo de la calle porque todo esto antes tenía una escorrentía natural porque la zona alta de la ciudad claro, baja hacia el cauce del río Keiles. Entonces, estos planos inclinados siempre llevaban agua. Entonces, lo que hicimos fue recoger las aguas en un caz que nos hicieron de piedra muy bonito que termina en la fuente. Y hicimos como si se revelara esos flujos ocultos del agua, se revelaran allí con esta solución. Y este es el punto en el que recogemos nosotros esa arruga del espacio. La hemos llevado allí con escaleras, rampas y bandillas, etcétera, etcétera. Y que cuando veo estas fotos de antiguas, creo que hemos recuperado la parte que yo creo que era más recuperable, porque nos comentaba en las reuniones públicas, oye, cuando se rehabilitan edificios ponen condiciones y cuando se rehabilitan espacios públicos, y yo así un poco, todo hay que decirlo, un poco arrogante, vine a decir como que nosotros íbamos a rehabilitar la sombra, o sea, imaginaros. Luego ya cuando me di cuenta de lo que había dicho dije, Fren, ten un poco de cuidado. Bueno, y detalles del suelo que Amaya hizo un trabajo espectacular. Cada piedra numerada fue increíble. Bueno, esta es una casa que es un poco como una especie de antecedente de la casa que veremos al final de mi hermano. Es una casa que está situada también en la periferia de la ciudad y que de estas urbanizaciones que abundan tanto en todas las ciudades, sobre todo las ciudades medias, que las pendientes naturales del terreno pues les meten unos aterrazamientos, con lo cual
excavan de un sitio, del otro cortan, hacen unas cosas para colocar urbanizaciones que tienen pues, consideración casi de planas. Cuando las tienes que colocar en la realidad, pues hacen unas averías tremendas en los sitios. Y generan a veces solares que están en unas condiciones muy desfavorables con respecto al anterior, porque se crean dos terrazas y cuando la orientación es contraria, cuando la parte baja de tu vivienda está mal orientada y sin embargo la de atrás, claro, genera unos problemas de convivencia con las arquitecturas eh, vecinas tremendas. Entonces, eso era el gran argumento que ahora tapa la sección, la ventanilla, tapa un esquema que viene a explicar la idea de que el vecino está en una situación muy alta con respecto a nosotros. Y de lo que se trataba era de construir una casa que era como un muro de contención. De ahí surgirá incluso la materialidad, casi como una infraestructura. En los primeros bocetos, las partes que aquí son relleno de tierra, porque el solar viene hasta allí atrás y sube de repente 8 metros y aparece la otra vivienda. O sea, es que es tremendo. O sea, es que esto es tremendo. Entonces, luchar contra eso era el gran objetivo. ¿Cuáles las ventajas que teníamos? En principio yo quise meter aquí coches, es decir, utilizar los coches como contención, como si fuesen material de construcción, que es una cosa así. Pero bueno, al final se nos escapaba el programa porque teníamos mucho que ocupar, el presupuesto subía muchísimo más de lo previsto y decidimos rellenarlo de tierra, que al final no está mal porque hemos construido un jardín. Pero la gracia de todo esto es que en la relación con la construcción de los vecinos se ha suavizado mucho, porque lo hemos subido 3 metros y pico, con lo cual se ha minimizado esa presencia. Y luego la casa tiene como esta especie de, parece casi como una esfinge, ¿no? Por un lado parece una gran casa y por otro lado es un chalecito. Y yo creo que esta duplicidad que vendremos observando entre una fachada y otra de un proyecto es bastante común en estos trabajos. Entonces, aquí, bueno, pues lo de menos es y cómo entra la luz, porque es que estas cosas, pues poco a poco, conforme el proyecto, aun cuando no sabes cómo va a terminar, no te preocupa. Ahora lo que uno intenta resolver es que este proyecto es un muro de contención, que es como una especie de infraestructura y que tiene que responder en cierta manera a todo eso. En ese tránsito pasa por momentos de debilidad, ¿no? De falta de... todavía no me aclaro, todavía no sé a dónde voy. Bueno, pero y aparece una arquitectura más liviana que todavía no acaba de contar cosas sobre su posición y su relación con la parte de atrás. Aquí ya empieza a tener un poquito más, aunque hay algunas exageraciones que han desaparecido. Y luego pues hay algunos avances de cómo uno se imagina los interiores y unos dibujos de los que me gusta a mí hacer mucho porque me ayudan muchísimo a reflexionar, pero sin más. Entonces, la casa es una casa que tiene esta planta baja, todo esto es el relleno de... Entonces se producen dos maneras de entrar, una muy frontal, pero que te deja pasar de largo, o sea, entras o no entras, y pasa por debajo de un doble espacio abierto y luego pasa por debajo del dormitorio principal que monta sobre esto. Es decir, hay un paso por aquí muy interesante en el que al final hay un estanque que baja el agua con una viga volada, desprende el agua al estanque. Entonces puedes entrar a la casa directamente por aquí o puedes dar la vuelta y utilizando la palabra mágica que Juanmi recuerda con frecuencia, coqueteando con la casa, pues hacemos un recorrido que va ascendiendo levemente para luego, por donde cae el agua, terminar de subir y tener un encuentro con la casa desde la otra escala, que es la escala del patio de arriba. Y luego, pues bueno, las distribuciones, pues es que lo peculiar de esto es que cuando tú subes con la escalera, estás friccionando con el patio de arriba. Es decir, te vas acercando y poco a poco lo vas descubriendo. Y aunque nada más entrar desde aquí hay una visión ya diagonal del patio que anticipa algo de lo que va a ser, pero luego subes por aquí y vas poco a poco descubriendo. Y una cosa singular es que llegas a la cocina de desprejuicio, bueno, pues llegas pues a la cocina, aquí, no pasa nada, una cocina abierta con ese lucernario que hemos visto antes, no pasa nada, el centro, durante mucho tiempo, el centro de las casas ha sido el hogar, ¿no? El fuego, bueno, pues aquí ya, ya sé que no estamos hablando de esas cosas, pero bueno, planos necesarios y imágenes de la casa en construcción porque estuvo mucho tiempo paralizada.
por cuestiones de disputas entre constructor, etcétera, hubo algunos momentos de paralización. Y la casa pues tuvo este aire misterioso, para mí también yo creo que muy atractivo. Las fotos son muy malas porque se nota que las he hecho yo, pero tiene este aire así un poco ¿no? de construcción abandonada, de infraestructura, y que, como veis ya en estas imágenes, ya desde el patio, cuando empieza a estar rellenado, ya se ve que la escala de la casa cambia y tiene otro aire. Entonces, esta idea de los hormigones y tal, pues me parece que es atractiva. Luego, este es el aspecto que tiene desde la calle casi en la actualidad. Esto es bastante reciente, ya terminada, con sus revestimientos de chapa, con los cuales pues, estamos teniendo algún problema por una mala ejecución. Tenemos unas oxidaciones tremendas. Estas son fotos en las que se ve que el muro de hormigón como infraestructura, para mí, intenta resolver cosas minimizar los apoyos, utilizar los vuelos, estabilizar los muros que vienen a la contra como contrafuertes desde el patio, etcétera, ¿no? Este aire. Aquí se ve esa manera de entrar y ver atrás la fuente con la escalera que sube, con el hueco de entrada. Aquí se ve un poquito mejor. Esta es la escala que tiene. Ahora quise hacerle unas fotos nuevas porque ahora tiene todas las persianillas, estas famosas regulables, y está muy bonita. La fachada ha mejorado mucho desde que hice estas fotos. Pero aquí se ve que la casa tiene otra escala, ¿no? Y por dentro es lo único que tengo. Son todas las fotos muy malas, pero los propietarios son celosos de su intimidad, me parece bien. Y bueno, pues intento, supongo que en algún momento podré conseguir algunas fotos interiores. Estos son trabajos que hicimos de pavimentación de la casa, como en los 3 estados el hormigón, ¿no? Mm, mm, Perdimos mucho tiempo en ser precisos y exquisitos. Y aquí os paso unas cuantas fotos que son autora Alicia, que es la autora de la foto de la portada también, que ya la conocéis, Alicia Fernández Barranco, que sigue viniendo por la escuela, y que le encargué que me hiciese algunas fotos y le dije, haz lo que quieras, ¿no? Y nada más, ¿no? Y os las paso para que las veáis. Os sorprenderá en cierta manera por esta viga en voladizo, ¿no? Que José Antonio me bromea con lo de la ceja, pero es verdad, sí, es verdad. Esta viga, que la veremos luego en otro caso, estaba prevista porque había una contraventana que controlaba las vistas hacia los vecinos. Entonces era una corredera que se manipulaba y volaba, ¿eh? Lo que no os he contado, ahora os lo contaré rápidamente. Estas son las fotos de Alicia, sigo con ellas. No sé si se ve con la calidad con la que la veo yo aquí. Se ven como aprestadas un poco, aquí se ven más reales. La realidad es que la dimensión de la foto está desproporcionada. Simplemente voy a pasar rápidamente por una cosa que no os he comentado, que una de las cosas muy interesantes es que en esta casa esta diagonal tiene muchísima importancia, ¿no? Porque el único sitio mm, apetecible de esta parcela que tiene enfrente esta construcción es esta vista hacia todo este parque del río Keiles, que lo hizo Manolo Blasco, y es el único, y Belén, es el único parque que tenemos diseñado en condiciones en Tudela. Después han venido otros que en vez de, si no sabemos qué hacer con las cosas, plantar árboles y ya está, y olvídate de lo demás. Bueno, pues este es el único parque que está bien diseñado en la ciudad. Con lo cual, la posición de este patio interior, que quedaba como en un segundo plano, toda la casa hace un esfuerzo para debilitar este punto de encuentro de aquí con una terraza que, así en diagonal,
lo que hace es, quitando materia, se consigue una transparencia de manera que desde la cama se ve el parque atravesando la vista sobre toda la casa. Y eso me parecía que no se lo creían los clientes, pero bueno, ahora ya saben que sí, que es verdad, que eso se da. Bueno, esto es una casa que hicimos que no hemos hecho todavía, que está en Cascante. Esta es la única que no está en Tudela. Y esta os la cuento porque tiene una cierta peculiaridad. Nosotros le llamábamos como la catenaria, ¿no? Era una casa que está situada aquí. Este es el casco antiguo de Cascante y coincide justo con la antigua muralla. Y está en una posición limítrofe entre la que las normativas urbanísticas te dicen 12 metros de fondo, a partir de tantos metros de fondo de parcela puedes construir o puedes hacer todo el fondo de lado a lado de la calle si no superas una dimensión de la parcela. Entonces estábamos en el límite negativo, claro. O sea, no podíamos construir 2 plantas de calle a calle. Entonces estábamos dándole vueltas a cómo resolver esto, porque, claro, había que hacer una casa bicéfala. Tenía que tener 2. ¿Qué hicimos? Pues sacarle rendimiento a esto. O sea, cuando tienes una dificultad, lo mejor es cogerla y resolverla. Entonces, la casa anterior que había aquí era un palacio que estuvo protegido durante un tiempo. Entonces, coincidiendo con esta línea, los vecinos tiraron la casa entera y construyeron esta parte de una manera, vamos, bochornosa. Y a nosotros nos tocó construir esta. Entonces, la presencia de este balcón de aquí, luego la explicaré, se entenderá más o menos por qué se produce la entrada por allí y demás. Pero estas eran las condiciones con las que tuvimos que pelear. ¿Qué es lo que pasaba? Que en un momento determinado hicimos una sección que trataba de, puesto que tengo que construir en un lado y en el otro, y la casa tiene que ser bicéfala, tiene que tener 2 cuerpos unidos por una planta baja, ¿qué podemos hacer? Si la planta baja se destina a unos usos que son de almacenaje de coches y de invitados y demás, ¿cómo puedo unir yo una planta primera con una planta primera? ¿Cómo las puedo unir para que haya una continuidad en este nivel? Puesto que yo no puedo construir una planta aquí, solo la planta baja. Pues bueno, lo sometimos casi a un esfuerzo como los que hacían las prensas de mi padre, ¿no? Una prueba de carga al forjado, presión, bajamos la pasarela que los une hasta el punto de que esté en el límite de la altura que te permite edificar de planta baja. De manera que esa deformación permite hacer un paseo de descender sin perder de vista lo que es el patio y volver a emerger. Y eso me pareció, cuando se lo contesta al cliente, dijo, venga, Efraín, adelante. Otra cosa fue cuando pasamos el presupuesto y se nos fue. Cuando se nos fue el presupuesto tuvimos que hacer otra operación. De hecho, estas son las plantas que le había hecho yo a mano de cómo podía quedar esta casa, que tiene esta doble escalera como en los palacios. Entras y una escalera va a una de las cabezas y la otra a la otra. Se juntan en esa planta deformada y luego pues había como un recorrido muy atractivo entre una cosa y otra. No lo pudimos llevar a cabo, pero claro, nos desgastamos de una manera a ver si conseguíamos llevarlo y me permití llevar hasta ahí esa situación. A partir de este momento, claro, pues, ¿qué es lo que hicimos? Como no podíamos hacer esto, que algún día lo recuperaré, encontraré el momento para hacerlo, porque no se va a quedar en el tintero. Lo que hicimos fue deformar el espacio, que la catenaria la hiciese el aire. Y entonces toda la sección de lo que trata es de que este movimiento que aquí hace lo haga el espacio. Y esa fue la clave que permitió seguir desarrollando el proyecto y encajarlo en presupuestos y demás, porque prácticamente dejábamos de construir una planta. Y eso fue lo que lo hizo posible, con lo cual bienvenido sea. Entonces, todo lo demás es un esfuerzo pues, por concretar y por definir con unas estructuras que recuerdan las de madera, pero en hormigón,
bueno, también divertidísimo. Estas eran las imágenes que le hice de cómo, veis, desde la sala de estar se baja, se llega a la escalera, que digo yo, palaciega. Aquí la altura de la vista siempre está por encima del patio, pero vuelves a subir y vuelves a salir, ¿eh? Y me parecía muy interesante. Bueno, pues las plantas finales de la casa, planta superior, algunas secciones. Aquí está este pequeño alarde que hace referencia a la famosa puerta anterior, ¿eh? Que él, como hay un patio de entrada, hicimos un balcón. Es un balcón fantasma, nadie se asomará nunca allí, porque solo es una referencia, una reminiscencia del balcón que hubo en su momento. Y estas imágenes que me hizo mi hijo y su pareja para enseñarle al cliente, que es, que se observa pues esta estructura de hormigón tratada como si fuese madera, ¿no? O sea, en algún momento se imitaron las construcciones de madera para hacer templos, pues bueno, pues ahora al revés. Bueno, esto es muy atrevido, perdonadme. Y esta es una imagen desde la entrada de la casa con el patio, a esta le falta un poco elaborar las luces y demás, pero ya se ve más o menos el ambiente que se consigue con la otra escalera que se ve ahí al fondo, etcétera. Y estas imágenes. Esta casa la pongo porque es la que hice con mi hermano Rodolfo, que también es arquitecto. Y yo creo que va a ser el único caso porque hemos pasado tanto tiempo juntos. Hicimos la comunión juntos, fuimos al colegio juntos, hicimos la carrera juntos, trabajamos después juntos también. Ahora comemos juntos porque tenemos el trabajo diario de llevar a mi padre en la situación en la que está, necesita de nuestra ayuda. Yo creo que el primer ataúd biplaza de la historia va a ser el nuestro. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. O sea, somos inseparables con nuestras diferencias porque somos radicalmente distintos, pero nos queremos mucho. Y esta casa está en una situación a orillas del río Ebro, que también tiene esta dualidad de una orientación hacia la urbanización, que es la buena, sur, sol, fantástico, y por el otro lado no hay ningún impedimento para ver la Bardena y ver el río Ebro, por fin. Pues la casa trata de resolver esta dicotomía entre las dos. Y la respuesta que vais a ver es una especie de dos piezas que no dejan de ser como dos elementos muy sólidos y muy fuertes, que lo que hacen es frenar la presión de la urbanización y ser selectivos en dónde nos volvemos débiles. ¿Dónde nos volvemos débiles? En un sitio central, poco habitado, o al menos habitado solo para efectuar movimientos dentro de la casa, en el que resulta ser el captador del sol y de la buena orientación. Y con esta diagonal y con esta otra, se encarga de dotar de sol a este espacio que está a norte. Entonces, la zona de vida de ella está colocada aquí, se enrosca sobre la escalera y asoma sobre este cuerpo envoladizo y tiene una plantas convencionales, o sea, no hay nada en estas plantas que no se pueda, vamos, no tiene ningún misterio. Entonces, la casa, como os decía, pues tiene esta especie de dureza frente a la urbanización, con esta debilidad que ya veis que por aquí se rasga y vuelve a encontrar un cauce de llegada de luz. Esta casa yo creo, no sé si lo debo decir, si no lo cortáis luego, yo creo que Moneo tocó esa chapa de hierro. Si Moneo tocó esa chapa es porque le dio la bendición. No a la casa, a la chapa. Porque la chapa es de 6 centímetros de espesor y está metida 1,20 m en el suelo. O sea, tiene cimentación, como si fuese casa. O sea, espectacular. Y por el otro lado, pues la casa es blanda. Un jardín, materiales blandos, y por el otro lado, urbanización, materiales duros. Unos interiores que estos, como los sacaron en Casa Viva o no sé qué, o revistas de estas, una de estas de decoración, vinieron con unos muebles y pusieron unos muebles por allí que no tienen nada que ver con los muebles del propietario que tristemente falleció hace 1 año y medio y que curiosamente también sale en el reportaje que hicieron a Rafa en Imprescindibles, bueno, a Rafael, perdón, sale él cantando jotas en la última imagen, Alfredo Barral, junto a Manolo Blasco. Bueno, pues
una de las cosas que yo le contaba a este señor, que es un amante de la arquitectura, era un amante de la arquitectura, tiene más libros de arquitectura que muchos arquitectos en la Ribera. Pues era esta especie de subir mirando a la urbanización, a la posición en la que todavía no es de intimidad, y luego darle la espalda y subir acercándote. Y yo le decía, mira, y verás el río Ebro como cuando pasan los créditos de las películas, ¿no? Que van saliendo de arriba abajo o de abajo arriba. Ahora, entonces tú irás viendo el Ebro de esa manera. Y claro, este era fácil de convencer. Fácil de convencer, pero un tío muy entendido de arquitectura. Yo creo que, como decimos en la Ribera, tonto pero de un lado. Esto también lo podéis cortar. Bueno, y como esta casa durante mucho tiempo fue un sitio de cita con los alumnos del máster y siempre bajábamos allí, nos recibían en la casa y nos hicimos una foto en la piscina. Bueno, esta es la última que os voy a presentar. Esta es la casa de mi hermano, que se empezó a fraguar en el año 2018, o sea que ha pasado un tiempo y la acaba de habitar, o sea, lleva habitada pues unos meses, con lo cual os podéis imaginar el trabajo que ha supuesto, aun a pesar de la modestia que tiene la construcción, la modestia, es decir, en tamaño y demás. ¿Qué es lo bueno de disponer de tiempo? Que nada de lo inmediato se queda. Lo inmediato se va diluyendo, va desapareciendo. Y cada vez que haces una reflexión, sometes a un estrés al proyecto y te responde positivamente a unas cosas, pero a otras negativas. Entonces, sin tener esa necesidad de llegar a algo inmediatamente o pronto, sin prisas, como hay que hacerlo todo en la vida, en ese momento te permite tomar reflexiones que de otro modo no llegarías. Y pones en crisis todo. Y entonces el tiempo, como también dice Pachi, es el mejor material de construcción, de verdad, el tiempo. Es que eso ya lo iréis experimentando. Bueno, pues la casa se sitúa en un barrio de estos típicos de las casas protegidas que se hacían en los años 50. Cuando había escasez de vivienda, pues eran casi todo casas autoconstruidas, muchas. Y la casa de mi hermano se sitúa, curiosamente, en la única manzana lineal en la que las parcelas dan a dos calles. Y encima es la última. Y aquí abundan dos tipologías de viviendas. Estas, que de eso Javi ya sabe mucho, que ya ha experimentado con una de ellas. Esta es muy típica, toda la manzana es esta sucesión, pero que los accesos a estas casas se hacen por los vacíos que están por esta zona, al contrario que lo que veremos. Y luego hay otra tipología que es esta, que es la de las dos cubiertas que están con este decalaje, que esto corresponde con un muro de carga. Entonces, cada cubierta se apoya en ese muro de carga y, como veis por aquí, no tiene más que unas ventilaciones, por lo tanto, es difícil meter la luz por ahí. Por ahí sale el aire, pero la luz no. El desafío era cómo me pongo yo al final de esta calle y cómo empatizo con estas construcciones. ¿De qué manera puedo colocarme ahí? Este es el plano en el que se ve toda la hilera de las casas y la posición que adoptamos para la casa de mi hermano, que, como veis, hace coincidir esta línea de cambio de pendiente con lo que luego va a suponer un decalaje, un desplazamiento, porque la clave de esta casa es desplazamiento, es la palabra que funciona continuamente. Desplazamiento, siempre que le caes una energía en algo, hay una consecuencia. Esa energía ascendente es un decalaje y hay que aprovecharlo. Por ahí habrá luz y por ahí habrá que resolver un tema estructural y ahí se va a fundamentar toda la casa en esas decisiones. Bueno, pues al contrario de lo que ocurre en estas edificaciones, nosotros lo que decidimos primero es volcar el patio hacia la calle. Es decir, no quedarnos el patio para nosotros. Nosotros siempre estamos pensando en la privacidad, la privacidad, la privacidad. Pero los que venimos de épocas en las que nuestras madres bajaban a la calle y charlaban y hacían tareas en la calle a la luz de las lámparas en verano, estamos acostumbrados a que en este tipo de ciudad la vida entre las personas es mucho más activa que en la urbanidad total, ¿no? Y le dije, lo primero que vamos a hacer es
contribuir a la calle en cierta manera, no cerrarnos, no ser duros y violentos con la calle. Nosotros nos debemos también, la calle nos da algo, nosotros también podemos devolverle algo. Yo creo que tenemos que ser generosos, al margen de las privacidades. Bueno, esto es un tema casi sociológico, pero que todo cuenta. La cuestión es que el patio cambia de dirección. También es verdad que por aquí es donde recibe el sol, con lo cual, con la orientación, como veis, es la parte más agradable, y habría tenido un poco más de dificultades si este ala, en vez de estar aquí, hubiese estado en la fachada, que es como están las otras. El caso es que en estas viviendas, que se entra por aquí, en la nuestra no se entra por el frontoncito. Hay como una especie de destrucción del frontón, conservando algunas cosas de él, y entramos por ahí para obtener esta diagonal, que luego veréis está compensada con esta otra. Esta es una diagonal mucho más transparente, y esta otra está más matizada por huecos y ventanas. Esta es la planta. ¿La planta qué tiene? Pues mira, lo más importante para mí de esta planta es los desplazamientos. Si nosotros hubiésemos construido la casa siguiendo los patrones de las existentes, este punto de aquí, ese es el punto donde en teoría confluyen las dos cubiertas de una de las viviendas que tratamos de sintetizar con esta. Pero claro, si yo esto lo divido en dos, el resultado de los espacios ya no es la casa de mi hermano, es otra cosa. Ya no son las necesidades de mi hermano y de su pareja las que puede recoger. Y luego, ¿qué haces? ¿Un muro de contención? Perdón, un muro de carga. Pues no tiene sentido. ¿Qué hacemos? Un desplazamiento a la derecha. ¿Qué es lo que dejamos? Un ritmo de pilares que no es el habitual. Un ritmo de pilares más apretadito, para el cual la secuencia nos haga pensar de que son los restos de un muro de carga. Pero claro, cuando esto llega aquí y las dos cubiertas tienen otro punto de encuentro, pues esa celebración hay que resolverla. Y aquí se ponen en marcha todos los mecanismos estructurales importantes para resolver esto, para resolver este problema, que es un problema serio y que me llevó muchísimo tiempo de reflexión, muchísimas pruebas para ver cómo podía resolver esto. Yo creo que lo resolvimos bien, yo creo, ¿eh? No sé qué os parecerá. La casa tiene esta peculiaridad también, que es la de entrar por esta diagonal y liberar la esquina del pilar. El pilar se duplica, se desplaza y deja libre. Y aquí diréis, pues aquí falta un pilar, efectivamente, falta un pilar. Pero quienes hayáis estado en Barcelona, en el Parque Güell, si habéis estado en la Plaza Porticada, veréis que faltan 4 pilares. Hay un ritmo de pilares que se interrumpe. Es decir, ya Gaudí en aquel momento ya nos dice que los pilares de la plaza no son estructurales, o sea, son estructurales, pero no necesariamente estructurales, son más cosas. Tienen otros cometidos, que es mantener un ritmo, crear espacios de ocultamientos, ¿no? Es otra historia. Incluso, ¿por qué no? Yo a algunos clientes, cuando me sale un pilar en algún sitio o creo que es conveniente que haya un pilar y manifestar su presencia y tal, me dicen, oye, este pilar no molesta. Y le digo, cuando seas soltero o separado o lo que quieras, el pilar hasta te hará compañía. O sea, intentando quitarle siempre estos dramatismos a estos pilares sueltos. Porque yo realmente tengo que confesar que con el amor y pasión que tengo por este oficio, a mí un pilar me haría compañía, os lo garantizo. Bueno, en definitiva, la liberación de todo esto, y veis que aquí este desplazamiento es severo, pero aquí es pequeño. ¿Por qué es pequeño? Pues porque la escala de este espacio no tiene nada que ver con este, y porque apetece ver el encuentro de las cubiertas y va destinado a encontrarse justamente con esa esquina. Todas estas cosas que son de estas precisiones van apareciendo poco a poco en el proyecto, no aparecen desde el principio. Pero luego veréis que los detalles constructivos ya empiezan también a recordar dónde han surgido y por qué. Bueno, la planta, la sección. Esto es con lo que hay que quedarse. Eso para mí, ¿eh? Y luego, pues, esta idea de los aleros, que en vez de poner canales y todas estas historias, pues oye, pues con plegar, ¿no? Una simple doblado, ¿no? Pones a alguien debajo, otra prensa hidráulica, pero un gato hidráulico pliega la cubierta, hace de canal
Y además, como tiene la inclinación del sol en invierno, no implica que con esta inclinación el sol entre hasta el final de la casa. Entonces, estos mecanismos van apareciendo y se van depositando con naturalidad y son mecanismos que dices, oye, pues bienvenido, ¿eh? Funcionas, perfecto. Y las otras canales quedan ocultas, de manera que todas estas historias de las canales y las recogidas, pues se hacen como pliegues. Y eso creo que es una buena incorporación para la sección. Esta es la clave. Ahora lo veremos. Ya veis que esta es la pieza que lo que resuelve es el desplazamiento de este pilar que tenía que haber caído aquí, ese muro, al desplazarlo, nos obliga a esta ramificación, a esta especie de ábaco, capitel o lo que queráis llamar, que además tiene un mecanismo estructural fantástico. No funciona si no están las dos cubiertas trabajando. Hasta cuando lo estábamos desencofrando, le decía al constructor, no me desencofres uno y luego el otro. Aguanta hasta que estas piezas se equilibren, porque este pilar solo es estable cuando las cargas están actuando a la vez. Y eso me parece maravilloso. Esa indisociabilidad de las dos cubiertas, a mí me parece bonito. Y además, son puntos. No es un encuentro brusco, es un encuentro que pertenece solo a la sección del pilar para sostener cada una de ellas, una a compresión y la otra casi a flexión. Todo esto, insisto, es fruto de un montón de pruebas de trabajo, etc. La sección se va repitiendo. Hay un momento en el que con este levantamiento de esta cubierta nos pone en la situación de que puede haber aquí un espacio auxiliar para la vivienda, que es como un mirador sobre la sala de estar. Por lo tanto, todas esas cosas que nos va brindando la casa hay que aprovecharlas. Son unas invitaciones a que funcione. Bueno, pues más secciones de lo mismo. Los alzados, que este es el alzado de la entrada, que ya se ve que aquí está como insinuado el frontón, pero no está, está plegado hacia adentro. Luego esta es la fachada por la que la puerta del garaje se sitúa aquí, porque hay que justificar una plaza de aparcamiento en Tudela en esta zona. Y dijimos, oye, pues vamos a justificar que lo meten en el patio, aunque no meten nunca el coche ahí. Y esta es la fachada que da origen a la fotografía de la portada. Esta es la maquetilla que me hago yo, porque estas maquetas me las hago yo en nada para ir estudiando las cosas. Y este es el aspecto que tiene la casa, que aquí está con la puerta entreabierta, pero cuando la puerta está abierta se ve el interior. Ahora ya han empezado a poner plantas, sale un arbolito por aquí y tal. Pero es esta idea de que esta diagonal, hay un momento en que tiene este gusto y que el patio es partícipe de la casa. En un momento determinado, con la puerta abierta, pues la gente que pasa por aquí, pues te puede mirar. Si estás en disposición de ofrecerte, pues lo miras, ¿no? Estos son los sucesivos alzados. Desde este de la izquierda vamos girando hacia la casa. Aquí veis el gesto del desplazamiento de las cubiertas. Esta ventana que luego se vincula con esta otra en diagonal, esa está en la otra punta, y esa otra diagonal de la que antes os he hablado. Esta es la otra fachada que gira y esta es la manera de entrar en la casa por aquí. Todavía no habíamos tenido mucho cuidado con la casa del vecino, ya lo vamos resolviendo poco a poco. Y estuvimos ahí con el serrucho un poco. Y claro, este es el espacio. Cuando entras, tienes estos pliegues así de hormigón para puntualmente simpatizar con la casa y con el frontón de la casa vecina. Y aquí tenemos la ménsula, que no tiene pilar, que ahora lo veremos desde dentro. Esta es la diagonal a la que tantas veces he aludido. También son fotos de Alicia. La diagonal con la puerta abierta, que se ve la calle. Y esta es la esquina justo de la entrada a la casa. Ahora ya dentro de la casa, ya tenemos, antes lo hemos visto desde aquí, ahora estamos dentro y vemos ya más o menos la estructura. Y aquí aparece la ménsula famosa con esta viga, que esto es los restos del muro, que ahora hay otra imagen en la que se ve mejor. ¿Veis? El muro se ha convertido en esto, que tiene continuidad por estos pilares y sube por aquí, y el muro se ha convertido en un conjunto de vigas, pilares, vigamuro. O sea que todo ese muro ha sufrido unas sustracciones, pero se mantiene la idea del muro todavía.
Y donde está la ménsula que no tiene pilar, la viga esta se encarga de transportar, de trasladar esas cargas a esta nueva viga que utiliza esta otra solidariamente para darle continuidad a esto. Entonces, todas estas cosas, esto son, que no, que esto tiene trabajo, que tiene mucho trabajo. Esto parece que es, que surge con una cierta lógica, pero tiene mucho trabajo, de verdad. Y como los que vivimos en los pueblos lo tenemos, y como no nos encargan grandes proyectos ni nada, ni nos metemos en donde no sabemos, pues yo intento resolver lo que me supera, pero que sé que es alcanzable. Y esto, antes de enfrentarme a estas cosas, yo estaba superado, pero bueno, creo que he conseguido adelantar. Yo creo que no sé si las fotos están un poco deformadas, es una pena porque la separación es mayor, es una pena que salgan deformadas, no sé por qué es, no lo sé. Fijaros en el contacto es este punto y pasa la luz y este es el altillo que es un mirador sobre la, ¿no? Por ahí abajo tiene un pequeño sótano que es un desahogo para la casa. Y luego, pues, cuando tú ves la casa en construcción, te entran temblores, porque dices, bueno, ya está la estructura, esto ya se aguanta, esto creo que hemos salido airosos. ¿Qué va a pasar ahora con lo poco más que hay que hacer? Porque se puede meter la pata en cualquier momento. Economía de elementos. 2 puertas y se acabó. Y una bancada de cocina y 2 puertas. Pero claro, 2 puertas en una casa no son unas puertas cualquiera. Si os fijáis, estas puertas están haciendo el dibujo de la cubierta y es curioso porque cuando las giras con bisagras ocultas desde aquí, ahora lo veréis, parecen ménsulas que aparecen por encima de esto y hacen un dibujo de quiebros con la cubierta de hormigón que es muy, muy divertido y muy, muy, muy curioso. Esto es la parte desde el dormitorio. Este es el aseo que tiene este lucernario que comparte el armario y todo es lo mismo. Te duchas ahí con luz natural estupendamente. Estos son fotos que aprovechó momentos de luz así un poco especiales de reflejos Alicia para fotografiar, de detalles precisamente de ese baño. Y estos son estos detalles que no son lo sustancial, ni mucho menos, pero que una vez que te sitúas allí y dices, oye, pues ¿cómo es el encuentro de un vidrio con una puerta? ¿O cómo es una puerta que tiene un tirador y que tiene un tirador a 45 grados porque cuando cierra se junta con una esquina de vidrio? ¿Qué vas a hacer con el vidrio? ¿A una esquina del vidrio le vas a ofrecer un plano? Igual no. Vamos a dialogar esquina contra esquina y vamos a hacer que eso sea el tirador. Y entonces hay como todo un proceso de lógica, de ejecución de todas estas cosas en las que ya empiezas a disfrutar de una manera indescriptible. Porque si no disfrutáis, si no tenéis pasión, yo siempre digo, solo queda la compasión. O sea, a este oficio hay que venir con estas ganas, ¿eh? Si no puede ser tremendo. Bueno, pues existen estos detalles, estos momentos casi sublimes de un encuentro de una esquina contra un hormigón, una cosa débil frente a otra áspera. En fin, ya sé que me paso con mis comentarios, pero me da igual. Bueno, esto ya es cuando salimos de la casa. Estas fotos ya se ve que no son de Alicia, que son mías por lo malas que son, pero vamos saliendo de la casa. Algunos detalles del patio, de enlazar los pilares con estas bandas que lo que hacen que el agua que pudiera remontar tiene esto filtrante y estas ideas del código técnico no. Las carpinterías estarán 20 centímetros o 15 por encima del pavimento. Pues no. Aquí va como tiene que ir. Y cuando el agua se muestre rebelde, ya la recogemos aquí con esta canal oculta, filtrante y el agua ya se irá. Bueno, truquillos que uno va aprendiendo. Estos son los principios de apropiación de mi hermano con la casa, que bueno, no, esto solo era un principio, creo que no ha salido muy perjudicada finalmente. Espero que me tome en cuenta como si va haciendo para cualquier cosa. Veis aquí las puertas abiertas, tienen su gracia porque tienen como una cierta familiaridad con las ménsulas. La cubierta, que elegimos un material
todo muy continuo, tanto para el suelo, por todo donde el agua va, pues y luego dices, bueno, y el patio y la casa, continuidad, pues todo a la baldosita. Estos son fotos también de los momentos de la construcción que hice un montón de fotografías porque es que yo me emocionaba cada vez que veía esto sin Pilar. Pues lo siento, pero soy así. Yo me emociono con lo que me emociono, que lo vamos a hacer. Y fotos, más fotos mías de esos momentos de construcción. Y claro, termino con esta foto porque es la de, la de Alicia, la que viene en la portada. Y con esta foto también de alumnos que en un momento del máster también visitaron la casa y nos hicimos ahí a la foto. Y bueno, pues esta es la despedida para el próximo viaje que nos vayamos en Tiburón, pues estáis invitados, ¿eh? Esto es todo. Pronto estará en marcha, ¿eh? Ahora está un poco averiado, aunque está con motor y todo perfecto, pero tenemos que resolver un problemilla. Cualquier día apareceré por la escuela con él. Al más puro estilo Smithson, ¿eh? No sé si alguien tiene interés. Yo soy, según, cuidado que preguntas me vais a hacer, si alguien tiene preparada alguna, porque a lo mejor no las sé contestar, ¿eh? Lo que sí que es obvio es que la elección del hormigón, cuando tienes un problema de estructura, cerramiento y todo, no se puede disociar. En esta casa, si separas la estructura de los cerramientos, no funciona. Es todo uno. Lo tiene que resolver todo. Es un problema de estructura de hormigón, y esa estructura te va arrastrando a llevarla hasta el límite a todos los lados. Y estoy muy contento de que ese tipo de decisiones no me haya temblado el pulso, aunque ha sido un trabajo súper laborioso, ¿eh? Hay que estar muy encima de todo esto. Oh, esto es hormigón. Coño, hormigón que hay que modular, que hay que encofrar con una tabla de una medida para que los huecos estén perfectamente unidos. O sea, hay más cuidado de lo que parece, ¿eh? Mucho más. Y quebraderos de cabeza. Las ménsulas no las entendieron, o sea, perdón, los ábacos no los entendieron hasta que les llevé una maqueta grande de toda la estructura. Les digo, no, no, conviene que sepáis qué es lo que vais a construir, porque no quiero que se vaya apareciendo a vosotros como un fenómeno paranormal. No, no. Quiero que sepáis lo que vais a construir, para que sepáis lo que vais a encofrar y qué cometido tiene esto. Divertidísimo, todo. Sí, pues, no obstante, si alguien tiene alguna cuestión, sí, Fernando. Sí, pues, para mí esa extraordinaria complejidad, bueno, en general de todo lo que nos has enseñado, complejidad en todos los aspectos, pero solo me voy a lo espacial, ¿vale? O sea, a mí esta última casa me resulta tan compleja, extraordinariamente compleja, que me gustaría que nos dijeras un poco, aparte del tiempo, ya lo has dicho, el tiempo que le has dedicado, pero ¿cuáles son las herramientas arquitectónicas que utilizas para acercarte al resultado final? O si no lo necesitas y tú confías intuición, Sí. porque me parece que o sea, me ha encantado, pero es que, de verdad, sobre todo es que estoy alucinado porque me parece tan difícil esa combinación del espacio, los materiales, la luz. O sea, son tres cosas que, quiero decir, podría haber estado bien espacialmente y que los materiales igual no hubieran encajado, pero es que encaja todo. Y además encaja en una solución formal, insisto, muy difícil. Sí, bueno, no, yo creo, para mí también, ¿eh? O sea, esto ha sido, de verdad, si no llego a tener tanto tiempo para pensar, habría metido la pata en cualquier momento. Porque, mira, sobre todo, yo creo que desde que he perdido las prisas, y esto de perder las prisas es fruto de estar en esta escuela, ¿eh? Y de conocer a tantos maestros y de ayudar a tantos profesores de validez y estar con el oído bien abierto. Y cada vez que alguien dice una palabra, no quedarte con el sonido, sino con la profundidad de lo que quiere decir, porque hay muchas veces que me interesa mucho más lo que se dice que lo que se enseña. Muchas veces ya. Eso es un signo de que me estoy haciendo mayor. Sí, sin duda. Entonces ya no nos impresiona tanto lo que vemos, pero una palabra bien dicha, un comentario
correcto, acertado, me interesa muchísimo porque nos abre un campo, a todos los que estamos atentos a eso, nos abre un campo de reflexión. En esto no fue más que aplicar esos principios a los que alude muchas veces Gerardo Caballero. Acción, reflexión y acción. Acción y reflexión. Desplazamiento. ¿Cómo resuelvo esto? Esta verticalidad. ¿Cómo vuelvo a encontrarme con alguien que lo he eludido? Que es que me he marchado primero para luego ir a buscarlo. Pruebas. Ver arquitectura, ver gente que ha trabajado hormigón, claro, no ver a Méndez de Rocha o no ver las construcciones fabriles de la Cataluña de entonces, o incluso a Freyssinet o Candela, es imposible, no puedes, esto no lo puedes hacer solo. Intentas ver, pero claro, esta solución exacta, pues yo creo que es la aplicación de un conglomerado de cosas que, como dices, pues al final yo creo que de una manera exitosa han combinado todos esos aspectos y de los cuales tengo que decir que estoy súper orgulloso, ¿eh? Estoy súper orgulloso. Y además encantado de que lo podáis valorar y que José Ignacio Linaza Soro, que ha sido quien la vio y me dijo, Efren, tú no puedes estar aquí en Tudela haciendo estas cosas y que no se vean, esto lo tienes que dar a conocer y ya se ha encargado de que la publiquen en AV, porque yo no he mandado nada en mi vida a ningún sitio, pues porque soy un arquitecto de pueblo, como le gustaba decir también a Falcao, y no estamos preparados para exposiciones a ningún sitio. Ya sé que el alcance de esto es mínimo, pero que un José Ignacio Linaza Soro aprecie esto, pues para mí fue una cosa muy valiosa. De la misma manera que entre compañeros pues he recibido también comentarios muy halagadores que me han hecho crecer un par de centímetros. O sea, pero sí, pero muchísimo trabajo, Fernando. Ya lo sabes, si tú con tu trabajo y con ese nivel de precisión y de todo que alcanzas, ya sabes Pero cómo. dinos un poco, o sea, si son, ¿por qué haces maquetas? ¿Por qué has usado renders? Sí, ¿Por qué has dibujado a mano o sí, porque simplemente te sientas a enseñar el resultado y a y mano. dentro de la Sí, sí. cabeza, en la coctelera, Un poco todo eso. Mucho a mano. Con maqueta estuve experimentando mucho con los volúmenes, pero la maqueta no me dio para resolver la estructura. La estructura la fui resolviendo con dibujos en sección, muchísimos dibujos en sección, dibujos en los que aislaba el pilar del resto, un montón de pruebas de cómo tenían que ser ese capitel, muchísimas, y no quedarte ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera. O sea, hasta que des con la que es óptima. Y se acabó sin mirar el reloj. Oye, mi hermano no tenía prisa y yo tampoco. ¿Qué te dice por contraste, por ejemplo, después de esta casa tan exitosa, digamos, contrastarla, por ejemplo, con la primera que has enseñado, tan simple, tan básica, tan elemental, con un prisma puro? Tienen cierta familiaridad, ¿eh? Yo creo. La primera es una casa que decidimos construir Francisco y yo con muro de carga, que no es tontería, porque ya con esto del movimiento moderno ya lo sabemos lo que era un muro de carga. El muro de carga estaba como denostado. Pero nos pareció una experiencia magnífica que para dos arquitectos noveles la casa empezara a ser casa desde el primer ladrillo. Y eso fue una experiencia también bestial. Tú veías subir las hiladas y veías que empezaba a emerger la casa casi desde el cimiento. Y veías el muro de carga cada vez más casa, cada vez más casa. Incluso había momentos que decías, yo la pararía aquí. A veces te pasa eso, tienes esa tentación, pero sigue creciendo y te va ofreciendo otras cosas. Pero en esa manera de construir, de lo que es masivo, de lo que se hace, yo creo que tienen cosas de familiares, ¿eh? Lo que sí que es verdad que esto, no sé si debe salir de aquí, pero yo me siento mucho mejor arquitecto ahora, ¿eh? Ahí aquello eran muchas intuiciones, muchas cosas aprendidas sin tiempo para madurarlas, una aplicación casi directa de algunas cosas que habías visto. Ahora ya no hay un efecto directo entre lo que ves y lo que trasladas a tu proyecto. Lo que trasladas a tu proyecto pasa por 50.000 filtros previos porque tú ya los tienes. Antes era mucho más directo.
pero aún así yo creo que hay cosas en común. Yo me siento identificado con las dos, sí. Y Francisco fue un momento exitoso de nuestra colaboración. Hicimos unas cuantas cosas juntos. Las hicimos con... Yo disfruté mucho porque Paco es un tío que es muy perfeccionista y a los que somos desordenados, tener a alguien que nos pone la brújula, nos ancla, nos viene muy bien. Y Paco, vamos, era el contrapunto perfecto para poder hacer cosas. Sin él, Herrerías, yo creo que no nos sale. Si no, hasta ese trabajo de soleras, no nos sale igual, ni mucho menos. Pero vaya, os agradezco mucho los comentarios. Así que, cuando queráis.